Vamos a hablar ahora de modificación de conducta alimenticia. Es una técnica que ha sido descrita desde Hipócrates. Inclusive en el papiro de Ebers en los egipcios también se menciona como las modificaciones de comportamientos que tenemos que hacer para tener un mejor resultado para nuestra salud. La alimentación es básica e importante y nos va a dar la oportunidad de tener los químicos dentro de nosotros mismos para producir hormonas, mediadores químicos, neurotransmisores, factores de crecimiento. Este tipo de técnicas está descrita principalmente en el siglo pasado. Estas técnicas para alimentación se basan en que nosotros tenemos que hacer una lista de cuando vamos a comprar. Por ejemplo, debemos de basarnos en utilizar alimentos que no estén etiquetados, entonces que vengan del suelo. Por ejemplo, frutas, verduras o de animales. Si nosotros compramos alimentos etiquetados y ni siquiera podemos leer el nombre porque es una palabra complicada, seguramente es un alimento químico y dañino. Cuando nosotros vamos y respetamos nuestra lista de compras en un súper o en un mercado, tenemos más control sobre la selección de nuestros alimentos. Cuando llegamos a casa, tenemos que separar los alimentos que van en fruteros y alimentos que necesitan ser refrigerados porque son perecederos. Otra de las técnicas que nosotros tenemos que hacer es hacer la diferenciación entre alimentos naturales, procesados y ultraprocesados. Los naturales son los que vienen de la tierra, como las frutas, las verduras, las semillas. Los alimentos procesados son los que tienen una técnica ya de preparación, donde viene cocinar, cocer, freír o rostizar, etc. Los que ya nosotros también les pusimos ingredientes y que la pusimos al fuego directo, la pusimos en hornos de microondas o en algún tipo de parrilla. Estos son alimentos procesados, y los ultraprocesados son los que están industrializados, que tienen añadidos saborizantes artificiales, colorantes artificiales y algún otro químico que sirve para conservarlos. Estos son los que menos debemos de comer. Vamos a hacer énfasis en los alimentos. Entre más etiquetas tengan nuestros alimentos, más industrializados son. Y tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros selección de alimentos en las fechas de caducidad y fechas de preparación. Inclusive, cuando vienen empaquetados en ensaladas, tenemos que tener precaución con las fechas de caducidad. Una vez preparados los alimentos, tenemos que tener preferencia por alimentos que son naturales, hervidos o cocidos. Y disminuir el consumo de alimentos fritos, rostizados, empanizados. La utilización de fuego directo es de las cosas básicas que podemos utilizar. El flameado, el cocido. Y tenemos que desechar los que son horneados, principalmente en aparatos con microondas, porque cambian la polaridad y la estructura bioquímica de los alimentos. Y eso es sumamente importante para el desarrollo de enfermedades malignas. Dentro de las técnicas de modificación de conducta vamos a mencionar la masticación. La masticación. Nosotros tenemos que masticar de 20 a 30 veces cada bocado. Obviamente habrá alimentos como la sandía o el arroz, que son alimentos que no deben ser tan masticados, pero algunos que tienen más consistencia como una jícama o zanahorias, inclusive la carne. Si nosotros masticamos de 20 a 30 veces cada bocado, vamos a producir una salivación correcta. Y esto nos va a dar la oportunidad no solamente de empezar la digestión, sino que se vaya lentamente pasando a través del esófago. Y vamos a producir que en nuestro esófago se produzca moco. Y además una cantidad adecuada de jugos gástricos, jugos intestinales. Eso nos va a preparar nuestro intestino de absorción y asimilación. Y de alguna manera, el masticar bien los alimentos hace que el tiempo de comida se vaya retrasando. Nos tardamos más en comer. El tiempo es decisivo para comer. Nosotros tenemos que utilizar un tiempo aproximadamente, por lo menos entre 20 y 45 minutos por comida. Y la posición tiene que estar sentada. Cuando nosotros comemos de pie, el alimento come más. El estómago es una bolsa. Si nosotros la expandimos, cabe más. Entonces, de pie cabe más. Si nosotros nos sentamos, de alguna manera tiene una compresión extrínseca y eso hace que comamos menos.
otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer para trascender el tiempo es la utilización de cubiertos. Si nosotros utilizamos cubiertos para comer, utilizamos estos cubiertos y los soltamos después de cada bocado, hacemos que la comida, el acto de comer se vaya retrasando. Una de las tingas más malas que tenemos algunos hombres es estar partiendo la comida en pedazos pequeños y estar solamente comiendo, sin dar la oportunidad de masticar. Eso lo tenemos que dejar de hacer. El tamaño de los cubiertos es decisivo. Traje unos ejemplos de cucharas. Si nosotros nos tomamos una sopa con diferentes cubiertos, debemos de escoger cubiertos más pequeños que algunas cucharas, que tamaño de algunas otras cucharas. Si nosotros vemos en este ejemplo, comemos más si la cuchara es más grande y tenemos que comer bocados más pequeños. El tamaño de los utensilios, de los platos, es importante. Si nosotros comemos en platos extendidos de un tamaño mediano, es mucho mejor porque da la importancia que las porciones de comida son más grandes. Si nosotros utilizamos platos más grandes, va a tener un aspecto más pequeño de los alimentos y eso va a hacer que tengamos la idea de que comemos menos. Entonces la idea de comer más es utilizar platos pequeños, utensilios pequeños. Hablando de tiempo, aparte es no solamente tener un tiempo de 35 minutos para comer, también tenemos que hablar de horarios. Los horarios para comer, nosotros tenemos que dividirlo en desayuno, comida y cena principalmente. El desayuno debería de ser entre 7 y 9 de la mañana, la comida entre 1 y 3 de la tarde y la cena entre 7 y 8 de la noche. El tiempo es sumamente importante. Y tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener un mínimo de 12 horas de ayuno. Entonces, si yo desayuné a las 7 de la mañana, tengo que comer a las 7 de la noche y tener 12 horas de ayuno. Actualmente está muy en boga el ayuno intermitente. A mí, en cierta forma, el mejor ayuno es el que se hace de noche, no en la mañana. Y podemos hacer ayunos de 12, 13 y hasta 14 horas. Los otros ayunos tendrían que estar asesorados por gente muy preparada, por profesionales en la nutrición que estén muy preparados en ayunos intermitentes. La utilización de aderezos. Nosotros debemos utilizar aderezos de los más simples, ¿no? Limón, un poquito de vinagre, aceite de olivo. Todos los demás aderezos industrializados tienen que utilizar de menos cantidad. La utilización de azúcar. La utilización de azúcar, no debemos de utilizar azúcar, es algo de los alimentos que nos debemos de quitar. Tanto el azúcar de caña, el azúcar morena, el azúcar moscabada y todos los tipos de endulzantes son malos. Algunos son más malos, los endulzantes artificiales son de los más nocivos para nuestra salud. Y otra de las cosas, la utilización de sal. Nuestras autoridades en México, sobre todo en la Ciudad de México, nos quitaron la sal de mesa en los comedores. Y en cierta forma tienen razón. Pero nosotros, si utilizamos sal, tenemos que utilizar la sal para la preparación de los alimentos. Y la sal extra la debemos de consumir en pequeñas cantidades. De las recomendaciones que hay para la utilización de sal, tienen que ser sal de mesa yodada. Porque actualmente en México hay unas presentaciones de sales que vienen del Himalaya, sales de los océanos, que no están yodadas. La falta de yodo en nuestra alimentación favorece enfermedades como hipotiroidismo. Y si algunas personas tienen alteraciones o están limítrofes a esta enfermedad, se pueden manifestar. Otra de las cosas más importantes que hay es no saltarse comidas. Yo estaba hablando de los horarios más importantes. Tenemos que hacer de preferencia 3 comidas bien. El uso y utilización de colaciones, yo antes abogaba por eso. La mejor recomendación es no hacer colaciones, solamente 3 comidas básicas. Y el saltarse comidas no lo debemos dejar de hacer. Es preferible que nosotros tengamos
comidas en forma ordenada y con horarios establecidos para que también nuestra microbiota se empiece a acostumbrar a esas cosas. La utilización de horarios nos previene de una cosa que actualmente es cronodisrupción. La cronodisrupción son las alteraciones en nuestro ciclo circadiano por no tener horarios para comida, no tenemos horarios para dormir, no tenemos horarios para trabajar. Entonces nosotros tenemos que irnos regulando también de esa forma. Otra de las cosas no menos importantes es la utilización de agua. El único líquido que está diseñado para beber en la naturaleza es agua. Y en segundo lugar, la leche materna. Todos los demás líquidos que nosotros utilizamos para beber son inventados por nosotros. Los jugos, los néctares, los refrescos, las bebidas, inclusive las bebidas alcohólicas son inventadas por la humanidad. Nosotros tenemos que hacer énfasis que primordialmente hay que ser un agua que esté mineralizada. Esto no estoy hablando de agua mineral. Si nosotros tenemos que tener agua que de alguna manera se mineralice con piedras como de río. Actualmente el agua que nosotros bebemos es de mala calidad. ¿Por qué? Porque no está mineralizada. Los filtros que usan algunas compañías o las utilizaciones que se usan en el sistema Cutzamala hace que nuestra agua no esté mineralizada. Entonces nosotros debemos de utilizar minerales. Uno de los ejemplos que yo le digo a mis pacientes es utilizar un poquito de sal de mar para que nosotros pongamos un poquito con 2 yemas en el agua que nos vamos a tomar en el primer vaso de la mañana y así sucesivamente. La utilización de agua como electrolitos y cosas así se debe utilizar solamente en cuestiones de enfermedad, tener diarreas o descompensaciones. De lo contrario, tenemos que vigilar mucho la mineralización porque muchas veces el tener un concentrado mayor de potasio, de sodio, de cloro, de calcio en agua también nos puede hacer daño. Otra de las cosas, actualmente existen comportamientos alimentarios que son aberrantes en la toma del agua, como potomanía y dipsomanía. La potomanía es la manía que tienen algunas personas de tomar agua y pueden tomar grandes cantidades. Uno debe tomar agua cuando tenga sed y suspender la cantidad de la toma en cuanto se me sacie la sed. Sí se recomiendan cantidades como 1,5 litros, 2 litros, 2,5 litros por agua al día. Es mejor que usted se asesora y dependiendo de su actividad lo debemos de hacer. Acuérdense que lo más importante es tomar agua simple. Otra de las cosas que debemos mencionar aquí es la utilización de plásticos. Actualmente tenemos un problema muy fuerte con el bisfenol. El bisfenol es un producto que viene en la mayoría de los plásticos. Hay diferentes tipos de bisfenol que actúan como disruptores hormonales y esto nos puede provocar problemas de cáncer de próstata, cáncer de seno, aromatasas que nos feminizan a los hombres o masculinizan a las mujeres con presencia de vello en donde no debería de estar. Este tipo de situaciones disminuyen nuestro uso de plásticos, sobre todo de plásticos en botellas de agua, plásticos en los toppers que utilizamos para guardar nuestras comidas. Y una recomendación muy importante es la presencia de metales pesados en nuestra alimentación. Desafortunadamente para nosotros el aluminio es uno de los contaminantes más grandes que tenemos como metales pesados. Dentro de los que se encuentran los que envuelven nuestros medicamentos, el aluminio que utilizamos para preparar algunos alimentos como un tipo de pescado que envolvemos en papel aluminio. Ese tipo de eso lo ponemos como base para pasteles y lo ponemos inclusive algunos cubiertos que son de peltre, son de aluminio. Y platos de aluminio, sartenes de aluminio y entonces las cantidades de aluminios que nosotros estamos teniendo en sangre actualmente en la Ciudad de México son muy altos. Debemos de utilizar, aunque nos cueste un poco más de trabajo, cubiertos que son de acero. Debemos de utilizar algún otro tipo de papel en lugar de aluminio para comer y tratar de evitar la presencia de otros tipos de metales. Tenemos que tener precaución, por ejemplo, la presencia de mercurio en algunos tipos de pescados. El origen del pescado debemos, en donde los compremos, de ser un lugar serio y ético.
De preferencia usar alimentos orgánicos que se supone que están más controlados, que usan menos pesticidas y que estén menos contaminados de metales pesados. Es muy difícil hacerlo, pero los pequeños cambios que nosotros sí podemos hacer en el guardado y en la preparación de los alimentos, eso sí lo podemos controlar. Y así con estos tips hemos terminado, y la única manera que yo les sugiero es tener un coach de alimentación, un médico, un nutriólogo que tenga las bases suficientes para tener una nutrición sana y saludable. Los esperamos en nuestras sesiones de los miércoles, el segundo miércoles de cada mes, allá en el CEMNU, y también nos despedimos diciéndoles hasta la próxima. Muchas gracias. Y recuerden, el progreso a través de la enseñanza.